Piensa en el día más triste de tu vida financiera. Ese momento cuando te diste cuenta de que todo tu esfuerzo, todo tu trabajo, no te alcanzaba para lo que necesitabas. Ahora imagina que te digo que ese momento no fue casualidad, que fue diseñado, que mientras tú trabajabas cada día, mientras ahorrabas cada centavo, un grupo de personas decidió que tu dinero valdría menos. Y lo hicieron a plena luz del día, con documentos oficiales, con anuncios de prensa. Te robaron, pero nadie fue a prisión. Porque cuando el robo es lo suficientemente grande y lo suficientemente complejo, la gente simplemente no lo ve. Tal vez pienses que esto es otra teoría conspirativa. Tal vez creas que la economía es demasiado complicada para entenderla. Y precisamente eso es lo que quieren que pienses. Porque la verdad es increíblemente simple, dolorosamente clara, y absolutamente verificable. Entre marzo de 2020 y marzo de 2022, la Reserva Federal de Estados Unidos creó $4,5 billones de la nada. Y ese dinero no llegó a ti. Llegó a bancos. Y esos bancos compraron activos. Y esos activos se encarecieron. Y tú, que trabajabas para comprar esos mismos activos, de repente descubriste que estaban 30% más caros. Tu dinero no desapareció. Simplemente vale menos. Y alguien se quedó con esa diferencia. Este no es un vídeo sobre economía abstracta. Este es un vídeo sobre tu vida. Sobre por qué la casa que podías comprar hace 5 años ahora está fuera de tu alcance. Sobre por qué tu salario parece el mismo pero compras menos. Sobre por qué sientes que estás corriendo cada vez más rápido pero te quedas en el mismo lugar. Y sobre quién exactamente diseñó este sistema para que funcione exactamente así. Si este vídeo te hace sentir incómodo, si te hace cuestionar cosas que dabas por sentadas, eso significa que estás prestando atención. Porque lo que voy a mostrarte no es opinión. Son números, documentos oficiales, datos públicos que están ahí para quien quiera verlos. Solo que nadie te enseñó a conectar los puntos. Hasta ahora. Suscríbete si quieres entender realmente cómo funciona el dinero en este mundo. Porque cuando termines de ver este vídeo, nunca más volverás a ver la inflación de la misma manera. Marzo de 2020. El mundo se paraliza por la pandemia. Las calles vacías, las empresas cerradas, el miedo en todas partes. Y en ese momento de caos absoluto, la Reserva Federal de Estados Unidos tomó una decisión que cambiaría el curso económico de toda una generación. El 15 de marzo de 2020, el presidente de la Fed, Jerome Powell, anunció medidas de emergencia. Tasas de interés a cero. Pero eso no fue lo más importante. Lo verdaderamente histórico fue la otra parte del anuncio. Expansión cuantitativa ilimitada. Ilimitada. Esa fue la palabra que usaron. La Reserva Federal compraría tantos bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas como fuera necesario para estabilizar los mercados. Sin límite. Sin restricciones. Todo el dinero que hiciera falta. ¿Y sabes cuánto dinero hizo falta? $4,5 billones. En 24 meses. Para ponerlo en perspectiva, eso es más dinero del que la Reserva Federal había creado en toda su historia anterior combinada desde 1913 hasta 2020. Un siglo de creación monetaria, duplicado en 2 años. Pero antes de seguir, necesitamos entender qué significa realmente expansión cuantitativa. Porque ese término técnico esconde algo muy simple. La expansión cuantitativa, o que por sus siglas en inglés, es cuando la Reserva Federal crea dinero de la nada. No imprimen billetes físicamente. Es mucho más elegante que eso. Crean registros digitales en un ordenador. Simplemente escriben números en una cuenta y ese dinero existe. Luego usan ese dinero recién creado para comprar bonos del gobierno y valores respaldados por hipotecas de los bancos. Piensa en esto por un segundo. Un banco tiene $1,000 millones en bonos del gobierno. La Fed aparece y dice, te compro esos bonos. El banco dice, perfecto, ¿pero con qué dinero? Y la Fed responde, con dinero que acabo de crear ahora mismo. El banco entrega los bonos y recibe $1,000 millones en efectivo recién creado. Dinero que no existía hace 5 minutos. Antes de la crisis financiera de 2008, el balance de la Reserva Federal era de aproximadamente $800,000 millones. Después de múltiples rondas de expansión cuantitativa tras aquella crisis,
El balance había crecido a 4 billones de dólares para 2020. Entonces llegó la pandemia. En marzo de 2020, la Fed tenía 4 billones en activos. Para marzo de 2022, tenía casi 9 billones. Habían añadido 4 billones y medio en 2 años. Ahora viene la pregunta crucial. Ese dinero, esos 4 billones y medio de dólares recién creados, ¿a dónde fueron? La respuesta oficial es, a los bancos y las instituciones financieras. La respuesta real es, a comprar activos antes de que tú pudieras hacerlo. Cuando la Fed le da a un banco 1.000 millones de dólares en efectivo a cambio de bonos, ese banco tiene dos opciones. Puede prestar ese dinero a empresas y consumidores, o puede invertirlo. Y aquí está el detalle que cambia todo. En 2020 y 2021, prestar dinero era arriesgado. Las empresas estaban cerrando. El desempleo estaba disparado. Nadie sabía qué iba a pasar. Entonces, ¿qué hicieron los bancos? Invirtieron. Compraron acciones. Compraron bonos corporativos. Compraron valores respaldados por hipotecas. Y sus clientes ricos pidieron préstamos contra sus carteras a tasas de interés del 1% para comprar más activos. Este mecanismo es devastadoramente eficaz. Si eres rico y tienes 10 millones de dólares en acciones, puedes pedir un préstamo de 3 a 5 millones usando tus acciones como garantía. El banco te presta a 1 o 2% de interés porque el préstamo está respaldado. Tomas ese dinero prestado y compras más activos, bienes raíces, más acciones, lo que esté subiendo de precio. Y cuando esos activos suben de valor, has ganado dinero usando dinero prestado. Y como las tasas de interés estaban entre 0 y 1%, el costo de pedir prestado era casi nada. Tus activos suben 5, 10, 20% al año, pero solo pagas 1% en intereses. Estás ganando dinero con dinero que ni siquiera es tuyo. Contrasta eso con la persona promedio. No tienes 10 millones en acciones. Tienes quizás 20 o 30 mil en ahorros. No puedes obtener un préstamo contra una cartera que no tienes. Si necesitas pedir prestado, sacas una tarjeta de crédito al 18% de interés o un préstamo personal al 8 o 12%. No tienes acceso a crédito barato. Y aunque lo tuvieras, no tienes suficiente capital para hacer que el apalancamiento funcione a tu favor. El sistema está diseñado de manera que el crédito barato solo funciona cuando ya eres rico. La Reserva Federal sabía esto. No es un secreto. Es economía básica. Cuando inundan el sistema con dinero recién creado y lo canalizan a través de bancos, ese dinero va a los activos primero y a la economía real después. Los precios de los activos explotan. Las acciones suben. Los bienes raíces suben. Y para cuando ese dinero llega a los trabajadores en forma de salarios, los precios ya han aumentado. Los números son brutales. En marzo de 2020, cuando empezó la pandemia, el índice S&P 500 estaba en 2.300 puntos después de caer 35%. Para agosto de ese mismo año, había recuperado todo lo perdido. Para finales de 2021, estaba en 4.800 puntos. Se duplicó en menos de 2 años. Si tenías $1 millón en acciones en marzo de 2020, ahora tenías más de 2 millones. Ganaste $1 millón sentado en tu sofá. Pero si no tenías acciones porque vivías al día, no ganaste nada de esa duplicación. De hecho, perdiste, porque mientras los activos se duplicaban, los precios de todo lo demás también subían. El precio medio de una vivienda en Estados Unidos era de $320,000 a principios de 2020. Para finales de 2022, era de $420,000. Un aumento de 30% en menos de 3 años. Pero los salarios no subieron 30%. El ingreso medio de los hogares aumentó quizás 5 a 7% en ese mismo periodo. Si no eras propietario antes de que imprimieran el dinero, quedaste excluido del mercado. Déjame darte un ejemplo concreto que hace que esto sea real. Imagina que en 2019 tienes 28 años. Estás trabajando, ahorrando dinero, intentando comprar una casa. Has conseguido ahorrar $30,000 para el enganche. Las casas en tu zona cuestan $300,000. Necesitas $60,000 para un enganche del 20% y evitar el seguro hipotecario. Estás a mitad de camino. Calculas que en 2 años más de ahorro tendrás el dinero. Luego llega la pandemia. Marzo de 2020.
La Fed imprime 4,5 billones. Ese dinero fluye hacia los mercados de activos. Los precios de las viviendas se disparan. Para 2022, esa casa de 300,000 ahora cuesta 450,000. Ahora necesitas 90,000 para el enganche. Durante esos 2 años, ahorraste otros 20,000. Ahora tienes 50,000 ahorrados, pero el objetivo se movió de 60,000 a 90,000. Pasaste de estar a mitad de camino a estar apenas más de la mitad. No perdiste dinero en términos absolutos. Tu cuenta bancaria todavía tiene 50,000. Pero en términos relativos, fuiste destruido. Estás más lejos de ser propietario que antes de empezar a ahorrar. Eso es el robo. Tus dólares no desaparecieron. Simplemente valen menos. La inflación es el mecanismo, y no se distribuye uniformemente. Golpea más duro a las personas en activos. Si eras dueño de una casa de 300,000 en 2020, ahora vale 450,000. Ganaste 150,000 en patrimonio sin hacer nada. Pero si estabas ahorrando para comprar esa casa, acabas de ser excluido del mercado. La brecha de riqueza no se amplió por accidente. Se amplió por diseño, y la Reserva Federal ejecutó ese diseño. Ahora hablemos de a dónde fue exactamente ese dinero, porque entender el flujo del dinero te muestra exactamente quién se benefició. Cuando la Fed compra bonos de los bancos, esos bancos tienen efectivo. Mucho efectivo. ¿Qué hacen los bancos con el exceso de efectivo? Lo prestan o lo invierten. Pero en 2020 y 2021, prestar a empresas y consumidores era arriesgado. Las empresas estaban cerradas, el desempleo se disparó, la solvencia crediticia era incierta. Así que los bancos no aumentaron masivamente los préstamos a la gente común. En cambio, invirtieron en activos. Compraron acciones, bonos corporativos, valores respaldados por hipotecas. Y los clientes ricos pidieron prestado contra sus carteras a tasas de interés cercanas a cero para comprar más activos. Aquí es donde el efecto Cantillon entra en juego. El efecto Cantillon lleva el nombre de Richard Cantillon, economista del siglo XVIII, quien observó que cuando se introduce dinero nuevo en una economía, las personas más cercanas a la fuente del dinero se benefician más. Pueden gastarlo antes de que los precios se ajusten. Las personas más alejadas de la fuente reciben el dinero después de que los precios ya han aumentado. Reciben la inflación sin el beneficio. En términos modernos, los bancos y las instituciones financieras están más cerca de la creación de dinero de la Fed. Reciben billones en liquidez nueva y la despliegan inmediatamente en activos. Los precios de los activos suben. Para cuando ese dinero se filtra a través de la economía hacia los trabajadores en forma de salarios, los precios ya han aumentado. Los trabajadores obtienen un aumento del 3 o 5%, pero sus costos subieron 30%. Son perdedores netos. El efecto Cantillon explica por qué la impresión de dinero siempre beneficia a los ricos y daña a las clases media y baja. No es un error. Es una característica de cómo está estructurado el sistema monetario. Y los números lo prueban de manera devastadora. Entre 2020 y 2022, el 10% más rico de los estadounidenses aumentó su riqueza neta en aproximadamente 13 billones de dólares. 13 billones. El 50% más pobre, unos 165 millones de personas, aumentó su riqueza neta en aproximadamente 2 billones. El 10% superior capturó 6 veces más ganancia de riqueza que el 50% inferior, a pesar de ser un quinto de la población. Y esto no fue porque trabajaran más duro o fueran más inteligentes. Fue porque poseían activos cuando la Fed infló los precios de los activos. Si poseías acciones en marzo de 2020, te hiciste rico. El S&P 500 pasó de 2.300 a 4.800 para finales de 2021. Eso es más del doble en menos de 2 años. Si tenías 1 millón en acciones, ahora tienes más de 2 millones. Ganaste $1 millón sentado en tu sofá. Pero si no tenías acciones porque vivías de cheque en cheque o apenas estabas comenzando tu carrera, no obtuviste nada de esa duplicación. Peor aún, la inflación creada por toda esa impresión de dinero hizo que tu alquiler subiera, tus alimentos subieran, tu gasolina subiera. No solo te perdiste las ganancias, sino que además te están exprimiendo activamente. Este es el robo. La Reserva Federal crea dinero que fluye a los propietarios de activos.
Los precios de los activos se inflan y la gente común paga costos más altos sin recibir ningún beneficio. Es un mecanismo de transferencia del fondo y el medio hacia la cima. Y es legal. No solo legal, es política oficial. La Fed declara abiertamente que su objetivo es aumentar los precios de los activos para crear un efecto riqueza. Creen que cuando la gente ve que sus carteras de acciones y los valores de sus casas suben, se sienten más ricos y gastan más, estimulando la economía. Pero esto solo funciona si posees activos. Si no los tienes, no hay efecto riqueza para ti. Solo obtienes la inflación. Ahora hablemos de qué es realmente la inflación, porque la definición del gobierno y la realidad son muy diferentes. El gobierno mide la inflación usando el índice de precios al consumidor, el IPC. Rastrea una canasta de bienes y servicios, alimentos, energía, vivienda, transporte, atención médica. La tasa de inflación oficial del IPC de 2020 a 2023 fue de aproximadamente 18% acumulativo. Ese es el número del gobierno. Los precios subieron 18% en promedio durante 3 años. Pero ese es un promedio, y subestima la realidad para la mayoría de las personas. La vivienda, que es el mayor gasto para la mayoría de los estadounidenses, subió mucho más que 18%. Los precios medios de las viviendas aumentaron entre 35 y 40% dependiendo del mercado. Los alquileres aumentaron entre 25 y 30% en la mayoría de las ciudades. Los precios de los alimentos aumentaron más de lo que sugiere el IPC oficial. Los huevos subieron más del 70% en un momento. El pollo, la carne de res, el pan, la leche, todos subieron entre 25 y 50% dependiendo del artículo y la región. Los autos usados aumentaron 40% en 2021 antes de volver a bajar ligeramente. Los precios de la gasolina se más que duplicaron desde los mínimos de 2020 hasta los máximos de 2022. Los costos de atención médica siguieron aumentando. Los costos de cuidado infantil se dispararon. Las cosas que la gente común gasta en el día a día aumentaron mucho más que 18%. Pero el IPC incluye cosas como la electrónica que se abarató y utiliza métodos estadísticos que subestiman la inflación real. Entonces el número oficial dice 18%, pero tu experiencia vivida dice 30 a 40%. Y tu experiencia vivida es correcta. Aquí está porque esto importa. Si la inflación es oficialmente 18%, pero tus costos subieron 35%, el gobierno te está manipulando. Te están diciendo que no es tan malo mientras luchas por pagar los alimentos. Y cuando te quejas de los precios, los economistas dicen que la inflación es transitoria o que está bajando. Pero los precios no bajan. La tasa de aumento se desacelera, pero los precios se mantienen altos. Si tu alquiler pasó de $1,500 a $2,000, un aumento del 33%, no va a volver a 1,500. Podría dejar de aumentar por un tiempo, pero se mantendrá en 2,000. Ese aumento es permanente. Tu poder adquisitivo ha sido reducido permanentemente. Y este es el impuesto oculto. El impuesto sobre la renta es visible. Lo ves en tu cheque de pago. El impuesto de ventas es visible. Lo ves en los recibos. Pero la inflación es invisible hasta que vas a comprar algo y te das cuenta de que cuesta mucho más de lo que solía costar. La Reserva Federal causó esta inflación al imprimir $4,5 billones. Y sabían que causaría inflación. Esto no fue un accidente ni una consecuencia imprevista. Entendían que aumentar la oferta monetaria en 50% en 2 años devaluaría la moneda. Lo hicieron de todos modos porque su prioridad era proteger los mercados de activos y el sistema financiero, no proteger tu poder adquisitivo. Déjame mostrarte cómo lo justificaron en ese momento. En marzo de 2020, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que la Fed haría lo que fuera necesario para apoyar la economía. Expansión cuantitativa ilimitada, tasas de interés cero, lo que fuera necesario. La justificación era que la economía estaba en caída libre. Las empresas estaban cerrando. El desempleo se disparó al 14%. Si la Fed no actuaba, habría una depresión. Pero aquí está la pregunta que nadie hizo. ¿Por qué el dinero fue a los bancos y los mercados de activos en lugar de directamente a las personas? El gobierno envió cheques de estímulo. $1,200 en abril de 2020, $600 en diciembre de 2020,
$1,400 en marzo de 2021. Eso es un total de $3,200 por persona durante un año. Útil, pero no suficiente para compensar 30% de inflación. Mientras tanto, la Fed dio $4,5 billones a las instituciones financieras. Si esos $4,5 billones se hubieran dividido entre 330 millones de estadounidenses, eso es más de $13,000 por persona. Para una familia de 4, eso es $54,000. Imagina si en lugar de dar a los bancos $4,5 billones para comprar activos, la Fed hubiera dado a cada familia estadounidense $50,000 directamente. El mercado inmobiliario probablemente aún habría subido porque la gente habría tenido enganches, pero al menos la gente común habría participado en la apreciación de activos en lugar de ser excluida. Pero así no es como funciona el sistema. El sistema está diseñado para canalizar dinero a través de bancos e instituciones financieras. Ellos lo obtienen primero. Compran activos primero. Y para cuando llega a la gente común a través de salarios o empleo, los precios de los activos ya se han inflado. Siempre estás un paso atrás. Ahora déjame explicarte quién dirige la Reserva Federal y por qué diseñaron el sistema de esta manera. La Reserva Federal es técnicamente independiente del gobierno. No es una agencia gubernamental como el Tesoro o el IRS. Es una institución cuasi privada. Hay 12 bancos regionales de la Reserva Federal en todo el país. Esos bancos son propiedad de bancos miembros privados, JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo. Todos son miembros y accionistas del sistema de la Reserva Federal. La Junta de Gobernadores, que establece la política, es designada por el presidente y confirmada por el Senado, por lo que hay supervisión gubernamental, pero los bancos regionales de la Fed son privados. Esta estructura significa que la Fed sirve a dos maestros. Oficialmente, se supone que debe servir al interés público. Su mandato es máximo empleo y precios estables. Pero en la práctica, está profundamente conectada con la industria bancaria que se supone debe regular. Los funcionarios de la Fed provienen de Wall Street y regresan a Wall Street. Jerome Powell, el actual presidente, fue ejecutivo de capital privado antes de unirse a la Fed. Antes de eso, trabajó en el Tesoro y en un banco de inversión. Janet Yellen, la anterior presidenta de la Fed, ahora es secretaria del Tesoro. Antes de la Fed, fue profesora y trabajó en la Fed en varios roles durante décadas. Ben Bernanke, presidente de la Fed durante la crisis de 2008, venía del mundo académico, pero ahora trabaja para un fondo de cobertura como asesor. La puerta giratoria es constante. Los funcionarios de la Fed regulan bancos y luego son contratados por esos bancos. Esto crea un conflicto de intereses estructural. Si eres un funcionario de la Fed y sabes que cuando te vayas podrías conseguir un puesto lucrativo en JP Morgan o Goldman Sachs, ¿realmente vas a regularlos duramente o vas a ser amigable, solidario y útil? Lo segundo es mucho más común. La Fed ha sido capturada por la industria que regula. Y es por eso que en cada crisis, el primer movimiento de la Fed es proteger a los bancos y los mercados de activos, no a la gente común. En 2008, la Fed rescató a los bancos con billones. En 2020, lo hicieron de nuevo. Cada vez, el patrón es el mismo. Golpea la crisis, los mercados entran en pánico, la Fed imprime dinero y se lo da a los bancos. Los precios de los activos se estabilizan o suben. La gente común obtiene algunas migajas, un pequeño cheque de estímulo, tal vez beneficios de desempleo extendidos, pero la mayor parte del dinero va a las instituciones financieras. Y con el tiempo, la riqueza se concentra en la cima. Desde 2008, la Fed ha impreso más de $10 billones acumulativamente. 10 billones. Y en ese mismo tiempo, la brecha de riqueza en Estados Unidos se ha convertido en la más amplia desde la década de 1920. Eso no es una coincidencia. La impresión de dinero de la Fed es el principal impulsor de la desigualdad de riqueza en la era moderna. Ahora hablemos de lo que esto significa para ti específicamente. Si tienes 20 y tantos o 30 y tantos años ahora mismo, has sido destruido financieramente por políticas que no votaste, implementadas por personas que no elegiste, para beneficiar a personas que no necesitan ayuda. Déjame recorrer un escenario. Te graduaste de la universidad en 2015. Tienes 40,000 en deuda estudiantil. Comienzas un trabajo ganando 50,000 al año. Pagas $1,200 al mes de alquiler,
400 al mes en préstamos estudiantiles. Ahorras quizás 500 al mes si eres disciplinado. Para 2020, has ahorrado 30,000. Estás tratando de comprar una casa. Las casas en tu área cuestan 300,000. Necesitas 60,000 para un enganche del 20%. Estás a mitad de camino. 2 años más de ahorro y lo tendrás. Luego llega la pandemia. La Fed imprime dinero. Los precios de la vivienda explotan. Para 2022, esa casa de 300,000 cuesta 420,000. Necesitas 84,000 para un enganche. Ahorraste otros 12,000 durante esos 2 años. Ahora tienes 42,000, pero el objetivo se movió de 60,000 a 84,000. Estás más lejos de comprar que en 2020. Mientras tanto, tu alquiler pasó de 1,200 a 1,800. Eso es 600 más al mes, 7,200 al año. Tu tasa de ahorro acaba de ser cortada a la mitad porque el alquiler consumió tu excedente. Tus alimentos pasaron de 300 al mes a 500. Otros 240 al año. La gasolina pasó de llenar el tanque por $30 a 50. Otros 1,000 al año. Ahora estás gastando más de 10,000 al año adicional en necesidades básicas. Pero tu salario pasó de 50,000 a quizás 55,000. Un aumento del 10% en 5 años. Eso es 5,500 más al año antes de impuestos, quizás 4,000 después de impuestos. Entonces tus costos subieron 10,000, pero tu ingreso subió 4,000. Estás 6,000 al año peor en términos reales. Y la casa que querías comprar ahora es 42,000 más cara, requiriendo 24,000 más para el enganche. Has sido superado. Te estás moviendo hacia atrás. Y esto no es porque tomaste malas decisiones. Es porque la Reserva Federal infló los precios de los activos más allá de tu alcance mientras inflaba tus costos y estancaba tus salarios. Has sido sistemáticamente empobrecido por la política monetaria. Ahora contrasta eso con alguien que ya poseía activos en 2020. Poseen una casa de 300,000 con una hipoteca de 200,000 al 3% de interés. Su pago es de alrededor de 1,000 al mes. Tienen 200,000 en acciones. Llega la pandemia. La Fed imprime dinero. Su casa va a 420,000. Ganaron 120,000 en patrimonio. Sus acciones se duplicaron a 400,000. Ganaron otros 200,000. Ganancia total de riqueza, 320,000 en 2 años. No hicieron nada. No trabajaron más duro. No se volvieron más inteligentes. Simplemente poseían activos cuando la Fed infló los precios de los activos. Y ahora son 320,000 más ricos mientras tú estás 6,000 al año más pobre y más lejos de ser propietario de una vivienda. Este es el robo. Es una transferencia de riqueza de las personas que trabajan por salarios a las personas que poseen activos. Y se está acelerando. Desde 1980, los salarios han aumentado aproximadamente 20% después de ajustar por la inflación oficial. Pero los precios de los activos, acciones y bienes raíces, han aumentado más del 500%. Si ganas salarios, estás pisando agua. Si posees activos, te estás enriqueciendo. El sistema está diseñado para recompensar la propiedad y castigar el trabajo. Y la impresión de dinero de la Reserva Federal es el motor que impulsa esta divergencia. Ahora, ¿qué sucede después? La inflación de 2021 a 2023 es permanente. Los precios no volverán a bajar. La Fed subió las tasas de interés en 2022 y 2023 para combatir la inflación. Las tasas pasaron de 0 a 5%. Esto desaceleró la economía. La contratación se congeló. El crecimiento salarial se estancó, pero los precios se mantuvieron altos. Los precios de la vivienda se estabilizaron, pero no cayeron significativamente. Así que ahora tienes precios altos y tasas de interés altas. Si quieres comprar una casa, estás pagando 420,000 a una tasa hipotecaria del 7%. Tu pago mensual es de más de 3,000 por una casa que costaba 1,000 al mes en 2019. Es el triple del costo. Y tu ingreso no se triplicó. Subió quizás 15% en ese tiempo. La propiedad de la vivienda ahora está fuera del alcance de un enorme porcentaje de millennials y generación Z. El 40% de los millennials nunca serán propietarios de una casa. Alquilarán para siempre, pagando a propietarios,
muchos de los cuales son entidades corporativas como Blackstone e Invitation Homes que compraron decenas de miles de casas durante el periodo de tasas bajas. Estas corporaciones compraron casas con deuda barata, hipotecas del 2 al 3%. Ahora las están alquilando a tasas de mercado que reflejan los precios altos actuales. Están obteniendo enormes ganancias. Tú estás pagando alquiler inflado a propietarios corporativos mientras no puedes comprar porque los precios y las tasas son altos. Has sido encerrado en el estatus de inquilino permanente por elecciones políticas deliberadas tomadas por la Reserva Federal. Y aquí está la pieza final. La Fed no puede arreglar esto ahora, incluso si quisieran. Si bajan las tasas de nuevo a cero e imprimen más dinero, la inflación se disparará de nuevo. Los precios irán aún más alto. Si mantienen las tasas altas, la economía se desacelerará, el desempleo aumentará y la gente sufrirá de esa manera. No hay una buena opción porque ya usaron todas sus herramientas. Imprimieron demasiado dinero. Inflaron demasiados activos. Crearon demasiada deuda. El sistema está atrapado. Suscríbete si te gusta el vídeo y quieres más contenido como este. Este es el robo. $4,5 billones impresos por la Reserva Federal. El 95% fue a instituciones financieras y propietarios de activos. El 5% se filtró a la gente común a través de cheques de estímulo. Los precios de los activos se inflaron 30 a 40%. Tus costos subieron 30 a 40%. Tus salarios subieron 5 a 10%. Ahora eres 30% más pobre en términos reales. Y las personas que ya eran ricas son 30% más ricas. La brecha de riqueza explotó. La propiedad de vivienda se volvió inalcanzable, y tu futuro fue robado por funcionarios no electos en la Reserva Federal que priorizaron proteger bancos y mercados de activos sobre proteger tu poder adquisitivo. Esto no es una teoría de conspiración. Esta es política documentada. La Fed declara abiertamente que apuntan a precios de activos más altos. Publican su balance mostrando los $4,5 billones que crearon. Los datos de inflación son públicos. Los aumentos de precios de vivienda son públicos. El estancamiento salarial es público. Todo está documentado y disponible. Pero la mayoría de la gente no conecta los puntos. No entienden que la impresión de dinero de la Fed es porque no pueden pagar una casa. No entienden que la inflación es un impuesto oculto que transfirió su riqueza a los propietarios de activos. Piensan que es solo mala suerte o que la economía es naturalmente injusta. No es natural. Está diseñado. La Reserva Federal diseñó una transferencia de riqueza de ti a las personas más ricas del país. Y lo hicieron a plena vista usando lenguaje técnico que oscurece lo que realmente está sucediendo. Si sacas algo de este vídeo, entiende que la inflación no es un fenómeno natural como el clima. Es una elección política. La Reserva Federal eligió imprimir $4,5 billones. Eligieron dárselo a los bancos. Eligieron inflar los precios de los activos. Eligieron proteger a los ricos a tu costa. Y lo harán de nuevo en la próxima crisis porque el sistema está diseñado para funcionar de esta manera. Tu trabajo está siendo devaluado, tus ahorros están siendo robados, y tu futuro está siendo vendido al mejor postor. Eso no es capitalismo. Eso no es un mercado libre. Es un sistema amañado donde las personas que controlan la oferta monetaria usan ese poder para enriquecerse a sí mismas y a sus amigos mientras empobrecen a todos los demás. La Fed no robó 30% de tu dinero a través de impuestos. Lo robaron a través de la inflación. Y a menos que entiendas cómo sucedió el robo, no puedes protegerte de la próxima ronda. Porque viene. La próxima crisis, la próxima impresión de dinero, la próxima transferencia de riqueza. Y si no estás preparado, te robarán de nuevo. Esto es lo que necesitas recordar. Cada vez que escuches que la Fed está haciendo expansión cuantitativa, entiende que están creando dinero de la nada. Cada vez que escuches que están comprando bonos, entiende que están dándole dinero recién creado a los bancos. Cada vez que los precios de los activos suban dramáticamente después del anuncio de la Fed, entiende que alguien cerca de la fuente del dinero está ganando mientras tú estás siendo excluido. Y cada vez que tu alquiler suba, tus alimentos suban, tu gasolina suba, entiende que eso es el resultado directo de la impresión de dinero. No es oferta y demanda. No es codicia corporativa.
Es creación monetaria fluyendo a través del sistema y devaluando tu poder adquisitivo. La próxima vez que un economista te diga que la inflación es transitoria o que la Fed está ayudando a la economía, recuerda los números. 4,5 billones impresos. 30% de inflación. 5 a 10% de aumento salarial. 30 a 40% de aumento en los precios de vivienda. Estos no son accidentes. Son los resultados predecibles de dar billones a instituciones financieras en lugar de directamente a las personas. Es el efecto Cantillon en acción. Y es por eso que te sientes como si estuvieras corriendo más rápido pero quedándote en el mismo lugar. Porque lo estás. El suelo se está moviendo debajo de tus pies mientras imprimen dinero por encima de tu cabeza. Si este vídeo te hizo enojar, bien. Deberías estar enojado. Te robaron. Y los ladrones están en oficinas gubernamentales usando títulos como flexibilización cuantitativa y estímulo monetario para ocultar lo que realmente están haciendo. Están transfiriendo riqueza de ti a ellos. Y lo seguirán haciendo hasta que suficientes personas entiendan el juego y demanden que se detenga. Suscríbete si te gustó el vídeo. Compártelo con alguien que necesite entender esto. Y recuerda, tu dinero no desapareció. Simplemente vale menos. Y alguien se quedó con la diferencia.